Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Carestino Life. Hoy vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. Para esto nos acompaña Xavi Medina, dueña de una entereza formidable. Ella nos recuerda que si bien la única cura para esta enfermedad es la prevención, su determinación para honrar la memoria de su hija Luz ha tenido un papel fundamental en la prevención contra esta afección. Es el recordatorio de que inclusive en los momentos más oscuros podemos encontrar luz en la lucha y en la determinación. Bienvenida, Xavi. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Qué presentación, ya me haces emocionar. Por favor, para nosotros es un privilegio que estés acá y poder conversar acerca de este tema tan importante. Quiero comenzar preguntándote que me cuentes un poco acerca de tu historia, la historia de Luz. Tenía 4 años y 8 meses, era una nena sana y un día empezó con dolores abdominales fuertes, con diarrea, tenía náuseas y estaba muy débil, muy caída. La llevamos con el papá al pediatra, el pediatra la revisó, descartó que sea apendicitis y dijo que posiblemente podía ser un cuadro de gastroenteritis. No sé por qué se me da por preguntarle si no tenía el síndrome urémico hemolítico. Me dijo, no, nada que ver. No, igual no sé por qué le pregunté eso, te soy sincera, porque yo no le daba hamburguesa. Claro, como si la intuición te dijera que era algo más. Sí, no sé, esas cosas de, intuición, no sé. Me dijo que podía ser un cuadro de gastroenteritis, así que esperemos 48 horas. Y le notó la garganta colorada, entonces me pidió que le hagamos un hisopado de fauces. De dar positivo, había que darle un antibiótico. Ella a la noche estaba mal, se seguía sintiendo muy mal, seguía con mucha diarrea. Fuimos a otra guardia de un hospital, nos dijeron exactamente lo mismo, que podía ser un virus. Al día siguiente también se despertó mal. Fuimos a hacerle el hisopado de fauces, pero por la obra social, pero también fuimos a otra clínica. Y a la tarde nos dieron el resultado del hisopado y dio positivo. Entonces llamé al doctor, me dijo que le dé un antibiótico. Y lamentablemente ese antibiótico fue el disparador para que la bacteria que tenía Luz, que era la Escherichia coli, se disperse por todo el organismo de Luz. Entonces a las 2-3 horas Luz empezó a hacer diarrea con sangre. Yo nunca supe cuándo Luz dejó de orinar, porque como iba tantas veces al baño, no tenía idea si hacía pis también. Lo llamé al pediatra, le dije, Luz está haciendo diarrea con sangre, voy ya al hospital Gutiérrez. Él era un médico que lo atendía por la obra social, pero trabajaba en el Gutiérrez. Y me dijo que no, que trate de ir a la obra social porque en el Gutiérrez iba a haber mucha gente. Agarramos a la gordita con el papá y nos fuimos volando a una clínica por la obra social, que ahí solo atendía internación, no guardia. Fuimos a otro, que fue el Hospital Naval, que ahí ingresó y Luz se sentía muy mal, estaba muy caída y se retorcía del dolor. Y ahí fue que ingresamos a la guardia y me acuerdo que desesperada le dije al médico, por favor, sálvenla que tiene el síndrome urémico hemolítico. En la previa, cuando buscaba información acerca del síndrome urémico hemolítico, me encontraba con el dato de que aquí en la Argentina, por ser un país ganadero, se producía el 50% de los casos a nivel mundial. ¿Esto es así? Exactamente, sí. Más de la mitad de los casos se produce acá. Es increíble, pero te estoy hablando de ahora, de hace 10 años, de hace 15. La carne que se exporta tiene todos los controles bromatológicos. La carne que está acá tiene controles bromatológicos, pero el tema son algunos mataderos clandestinos, algunos frigoríficos que por ahí se rompe la cadena de frío. Es así. La bacteria nace en el intestino de la vaca. Entonces, en el momento de faenar el animal, se contamina el cuchillo a medida que uno va haciendo los cortes. La bacteria está en la superficie de la carne. Si yo tengo un churrasco y tiene la bacteria, al cocinarlo bien, más de 70 grados, vuelta y vuelta, mato la bacteria. Pero ¿qué pasa si es carne picada? La bacteria se mezcla. Entonces, se puede cocinar bien de un lado y del otro la hamburguesa, pero si no se cocina al 70% y se sacan todos los jugos de la carne, no mata la bacteria. Entonces ese es el problema. Por eso la carne picada es tan complicada y bueno,
Acá me quiero detener. Se recomienda que menores de 6 años no coman carne picada. Es así, ¿no? Se recomienda 4, 5, 6 años no darle carne picada. Yo sé que a veces es muy difícil para los papás. Dicen, bueno, la cocino yo. Los pediatras recomiendan directamente no darle carne picada. A veces yo me indigno en casos de comedores escolares que sé que le dan pastel de papa o albóndigas y me dicen, no, pero quédate tranquila porque se cocina bien con el estofado, o el caso del pastel de papa tiene doble cocción. A mí me hace ruido, porque si bien la mayoría de los casos se presentan a partir de los 5 años para recién nacidos, también hay casos incluso de adolescentes, hay casos de adultos mayores. Es increíble porque tiene muchos factores de contagio. Como se transmite por vía oral, tiene que ver, como vos decías, el tema de la contaminación cruzada, el jugo de la carne, cómo colocás vos los alimentos en heladera. Por ahí ponés en un estante de arriba la carne cruda y sin ponerlo en un recipiente, y el mismo jugo de la carne va contaminando los otros alimentos que tenés. Hay una vacuna para las vacas. El tema es que cada ganadero a veces no puede costear el costo de cada vacuna. Sí hay un tratamiento que se está empezando a hacer a medida de los casos que haya síndrome urémico hemolítico. Claro. Y es algo que está en ensayo y si bien está bastante avanzado, no es la cura definitiva. Lamentablemente en este momento no hay un tratamiento. Sí, lo único que se hace en ese momento es dializar a los chicos, porque esta es una enfermedad que afecta principalmente a los riñones y al sistema nervioso. Claro. Que te digo una cosa, cuando le pasó a Luz, yo no sabía ni lo que era dializar. Me acuerdo que cuando llegamos al Gutiérrez, la reciben inmediatamente y dicen, bueno, perfecto, ahora va a ir a cirugía, y nos explicaron, le van a poner una cánula, que eso va a hacer que le puedan poner la manguerita para poder dializarla. Yo le dije, ¿con eso se va a curar? Y me dijo, no, esta enfermedad no tiene un tratamiento. Se va a dializar para poder reemplazar al riñón, porque ella pasó varios días sin orinar y ella tiene que hacer pis. Entonces, como no puede hacer pis, dializarla es reemplazar la función del riñón. Claro. A las 24 horas pasó a sala común, estuvo solamente 1 hora. Yo no la veía bien, me preocupaba mucho porque me miraba y como que no me reconocía. Me preguntaba por Ezequiel, por el hermano, y decía que veía lucecitas de colores. Claro, al afectar esta enfermedad también afecta al sistema nervioso. Ahí pasó inmediatamente a terapia. A las 24 horas hubo que intubarla porque no estaba respirando bien, los pulmones no le estaban funcionando. Finalmente se dieron cuenta que no respondía y que tenía un coágulo en el cerebro, porque la bacteria le había ido directamente al cerebro y le provocó un derrame cerebral. Y ahí se nos apagó todo. Nos dijeron que Lucecita tenía muerte cerebral. Dijimos, bueno, no importa, pero se puede salvar. Y lo que pasa es que no hay mucho para hacer. Todos los órganos están comprometidos. Lo único que tiene fuerte es el corazón, pero se está apagando a poquito. Preguntamos en su momento si se podía donar algún órgano de ella y nos dijeron que no, que lamentablemente estaba todo afectado. Así que bueno, al día siguiente al mediodía pasamos toda la noche con ella. Me acuerdo que en el hospital nos dejaron ingresar a toda la familia, amigos. En los pasillos estaba lleno de gente, nunca vi tanta gente. Nos acompañó mucha gente y nosotros estuvimos con ella en terapia, entrando y saliendo. Ya hacía 1 semana que no me bañaba, no dormía, el papá también. Y al día siguiente aparecieron la gente de Incucay y yo lo único que le pedía a Luz es, andate solita, anda en paz. Mamá y papá te dejan que te vayas en paz. Y se fue sola. No la tuvieron que desconectar. Pero no puedo creer cómo en 1 semana se enfermó y se murió. Esta lucha que vos encaraste en memoria de Luz es de un valor fundamental. Sabemos que al día de hoy no hay vacuna contra el síndrome urémico hemolítico, por lo tanto lo único que tenemos es la prevención. ¿Cómo es el momento, después de todo esto que me comentás que te sucede, cómo es el momento en el cual vos decís, tengo que salir a hablar, tengo que salir a poner mi voz, a hablar desde mi experiencia? ¿Cómo se dio eso? Yo no empecé la campaña al día siguiente, te soy sincera. Estaba destrozada. Yo tengo un hijo, en ese momento Ezequiel tenía 13 años. Yo tenía que seguir por él y por mi marido. Y
Me costaba un montón. Yo tenía que seguir trabajando. A la semana mi marido me dijo, dale, tenés que empezar a trabajar, dale, volvé, porque si no, no arrancás más. Él, por ejemplo, tocaba la guitarra con la nena, con Luz, y el día que volvimos del cementerio agarró la guitarra y empezó a rasguear porque dijo, si no la agarro ahora, no la agarro nunca más. Entonces intentamos a ponernos etapas para poder sobrellevar el duelo. Yo tenía que salir adelante como sea. Y pude salir adelante por el apoyo de mi familia. Mi marido fue un sostén increíble. Él se hacía el fuerte para ayudarme a mí. Después cayó él, pobre. Esto trajo problemas de salud para los dos, por supuesto. Ezequiel recién empezaba el secundario. Me habían dicho seguramente se va a llevar todas las materias. No, se portó bárbaro, no se llevó nada. Es como que tuve una contención familiar de mi mamá, mis hermanos, mis suegros, mis cuñadas, y una contención de amistad que hizo que yo salga adelante. Entonces, a los 2-3 meses, empecé a pensar e intentar razonar qué es lo que había pasado, qué es lo que hice mal. Porque siempre la culpa está, se me enfermó a mí. ¿Qué le pasó? ¿Qué hice mal? Un detalle que no conté, que cuando la gordita se enfermó y le internaron y le diagnosticaron que tenía el SU, se comunicaron conmigo bromatología del gobierno de la ciudad, de Nación y también de la Facultad de Veterinaria. Esto es para ver si hay un brote. Claro. Entonces me preguntaron qué habíamos hecho con Luz las últimas 48 horas y yo le tuve que describir todo, qué es lo que hicimos, a dónde fuimos a comprar los alimentos, si comió algún lácteo, qué fueron las últimas cosas que hizo Luz. Fueron a hacer inspecciones a los comercios para determinar si ahí estaba la bacteria, si por ahí había algún alimento contaminado. Vinieron a mi casa, miraron la heladera. Yo tenía una gatita, mi mamá tenía un perrito y querían ver si por ahí la bacteria estaba en los animales, pero no, todo dio negativo. Y por descarte piensan que fue en el arenero de una plaza. Los areneros de la plaza, donde comúnmente también hay animales, gatos, perros, y a veces vemos que hacen sus necesidades, ¿también es un foco de contagio del síndrome urémico hemolítico? Sí, o sea, por más que la materia fecal esté en la arena, cuando se levanta, la bacteria queda en la arena por 7 meses. Igualmente, el caso de Luz y el arenero es un caso en 100.000. En realidad, la mayor cantidad de casos es por comer hamburguesa o carne picada, por alimentos que estén contaminados, por el corte de una cadena de frío, sobre todo en alimentos, en lácteos no pasteurizados, por ejemplo, los quesos de campo, los fiambres, los embutidos, algún chorizo mal cocinado, porque eso también tiene que ver con la cocción, o por ahí bañarse en aguas contaminadas, o beber agua de pozo, que por ahí no... Lo que no esté bien clorado, eso también puede traer un problema. Por lo general todos los natatorios tienen todos los controles, pero por ahí vos ves alguna laguna o ves algún... Claro, sos niño, estás de vacaciones y tomás agua. Claro, por ahí alguna vaca hizo sus necesidades ahí, queda contaminada el agua, o sea, los ríos. Por eso es recomendable beber de agua segura. Y también, aparte del tema de la contaminación cruzada, que es a través del tema de las tablas, de los cuchillos, o sea, si utilizas un cuchillo para carne cruda, no lo uses para cortar después verdura o frutas o alimentos cocidos. También tiene que ver con las manos, la limpieza y lavado de manos. Fundamental, sobre todo en el tema de las guarderías, cuando uno por ahí cambia un pañal y por ahí después no se va a lavar las manos y va a preparar una mamadera y se la da a otro chico. Es importantísimo el tema del lavado de manos antes y después de cocinar. Entonces, todas estas cosas hacen que cuando me di cuenta la cantidad de cosas que puede llegar a pasar para que tu hijo se enferme, dije, yo no sabía nada de esto. Claro. Yo pensé que era la carne picada y la hamburguesa. Entonces ahí fue que tuve un sueño, soñé con Luz y como que ella me decía que tenía que empezar una campaña. Y fue raro porque al día siguiente llegué de trabajar y prendí la tele y en un canal de noticias había una noticia que decía: una nena falleció de síndrome urémico hemolítico y la otra está muy grave. Y estaba hablando una doctora de un hospital que decía la importancia de la limpieza y de la higiene, del lavado de manos y qué sé yo. Y como que
responsabilizaba un poco a los padres. Y yo estaba tan enojada porque decía, justo el día ese que fuimos a la plaza, volví, lo primero que hice es que la gorda se bañe. No sé, viste, cuando decís, no, yo me sentía insultada. Claro. Y después digo, yo tengo que informar bien porque la gente tiene que saber esto. Entonces lo hablé con mi familia, con mi marido y con mi hijo, y les dije, quiero iniciar una campaña para informar a otro padre. Quiero informarles qué es lo que tienen que hacer. Quiero que sepan cómo prevenir esta enfermedad. Y en caso de que la pasen, quiero que sepan a dónde tienen que ir. Que sepan qué es un nefrólogo, dónde hay servicio de nefrología. Quiero que la gente sepa eso. Mi campaña apuntaba a las personas del barrio. Me acuerdo que le dije a Ezequiel, a mi hijo, ¿a vos no te molesta si ves un afiche con la cara de tu hermanita en la puerta del colegio, en el costado? No, mamá, está bien. Y bueno, y así fue. Mi cuñado me armó el afiche y yo tenía en mente la carita de la gorda. Un día que ella se había levantado y el papá le sacó una foto así toda despeinada con los pelos. Y la frase, soñaba ser una princesa, lamentablemente hoy es un ángel. El SUS es una enfermedad que se puede prevenir, cuídalo, hacelo por tu hijo. Y bueno, dije, tengo que empezar con ese afiche. Y así fue que abrí una página de Facebook, le pedí a los negocios del barrio si podía pegar el cartelito en los colegios. Era muy difícil porque yo llegaba y decía, pupe, a este afiche, me ponía a llorar. Claro. Entonces me costaba un montón. Entonces por ahí mis amigas iban y los iban poniendo en los jardines, en las escuelas, en algún lugar, en los trabajos, la carita de la gorda. Y fue empezando a poquito. Yo soy periodista y tengo la suerte de tener muy buenos amigos y gente conocida que me ayudó muchísimo con esto. Una vez un periodista me dijo, dame que te doy una mano, deja que lo publico en Clarín, yo lo publico en La Nación. Llegué a los jugadores de fútbol a través de amigos. Me acuerdo que el primer afiche más importante fue Di María con el afiche de la gorda. Creo que jugaba al fútbol en Inglaterra y se sacó la foto y me la mandó. O sea, la gente fue tan solidaria, artistas, periodistas, salían simplemente con el afiche así apoyando la lucha. Y eso hizo que me dé mucha fortaleza, y ahí empecé a comunicarme con la gente y con las mamás a través del Facebook, y me escribían y me decían, a mí también me pasó. Y también me pasó que me contacté con un papá que su hijo había tenido SU y habían formado una asociación que es APRESU, que la sede está en Bahía Blanca, y son todos papás que pasaron por esta enfermedad, y también otra asociación que se llama LUSU, que son papás y también investigadores, algunos son padres y otros son investigadores de esta enfermedad. Entonces ellos me ayudaron un montón, la verdad que un montón. Me acuerdo de haber ido a la Facultad de Medicina y la doctora Ibarra me enseñó lo que estaban haciendo en el laboratorio, investigando para un posible tratamiento. Y a partir de ahí empecé a estudiar y a informarme un poquito más sobre esta enfermedad para poder ayudar. Y lo que llama la atención es la cantidad de mamás que me escribieron para preguntarme cosas y para decirme, a mí también me pasó, o que si bien contaron con una mejor suerte de tener a sus hijos, contándome la cantidad de secuelas que trae esta enfermedad, porque es increíble la cantidad de secuelas. Perdón que te interrumpa, Xavi, ¿cuáles son esas secuelas? Mira, las secuelas, la principal es insuficiencia renal. A veces pasa que los chicos tienen esta enfermedad de chiquitos y después, a medida que van creciendo, empiezan a tener fallas renales. Terminan dializándose y después muchos necesitan un trasplante de riñón, que a veces no es compatible, lo rechazan. Hay gente adulta, hoy por hoy, que se sigue dializando por haber tenido de chiquito esta enfermedad. Hay otros que quedan con problemas cardíacos, otros con problemas pulmonares o respiratorios. Y más allá del margen de que los que tuvieron SU tienen que tener una dieta de por vida baja en sodio. Que sodio no es solamente la sal, vos sabés, ahora hay mucha más información con respecto, pero sodio tienen la mayoría de los alimentos, hasta el agua mineral. Claro. Entonces es un nuevo universo que se le despierta a los padres con todo este mundo que decís, ¿y ahora qué hago? Y después el post.
se recuperó, se está recuperando como es, cada 6 meses se tienen que hacer análisis, a ver cómo le dan los valores, entonces cada 6 meses es revivir todo, ver qué hago ahora. Claro, como qué es lo que se viene. Claro, qué es lo que se viene. Y a partir de eso muchas mamás me estuvieron preguntando y me decían, yo no conozco a nadie que haya tenido eso. Entonces se me ocurrió armar un grupo privado que al principio fue de Messenger, que se llama Leones Sobrevivientes, que lo integran mamás de chicos que pasaron por esta enfermedad, y lo armé con la idea de que entre ellas se puedan ayudar. Un grupo de contención. Claro, porque yo sentía, Luz no tuvo la suerte de poder recuperarse y después de vivir el futuro, decir, bueno, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo vivo la nueva vida de ir a un cumpleañito sin no poder comer nada? O tener que hacerme análisis cada 6 meses, o por ahí aprender a vivir con una secuela. Hay chicos que incluso llegaron a perder la visión, o tienen problemas de motricidad. Entonces, es una contención que se dan entre ellas. Yo las contengo y le digo, avísenme, quiero que se hablen entre ellas, que se pasen recetas, consejos, y entre ellas se van conteniendo. Y eso hace que yo me sienta útil, porque no las puedo ayudar, pero me siento útil presentándolas. Sabemos que el día a día de las madres y de los padres a veces es muy complicado en cuanto a la rutina. Entonces te quiero preguntar, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los pasos o recomendaciones a seguir? Bueno, principalmente yo recomiendo que si son menores de 5 años, 6 años, no le den carne picada. Yo sé que en algunos casos las madres le dan igual y dicen, no, yo lo cocino bien, bueno, que esté carbonizado si es. Igualmente no es solamente la carne picada, tiene que ver con muchos alimentos. Por ahí puede ser el pollo, pero ¿por qué el pollo? Porque en la carnicería estaba al lado de la carne y contaminó el jugo de la carne. O el tema de las tablas, los cuchillos. Yo recomiendo utilizar diferentes tablas, aunque sea 2 o 3 diferentes, o de plástico, cualquiera, barata. Lo ideal siempre es la carne cruda por un lado y el cuchillo también, solamente, y marcarlos en el cajón. Yo, por ejemplo, tengo uno que es un cuchillo rojo y otro que es igual y le pongo una marquita que dice, este es para pollo, este es para carne, y lo pongo en el costado de atrás del cajón. Fruta y verdura con un cuchillo, con una tabla, o si no con un plato, pero no mezclar eso, porque vos por más que lo laves bien con detergente, la bacteria permanece ahí. Lo puedes lavar bien si querés sumergirlo, por ejemplo, 1 litro de agua, 2 litros de agua con 4 o 5 gotitas de lavandina, eso mata todo. Claro. Si vos querés hacerlo, lo haces. Es importante el tema de la limpieza, es importante el tema de la higiene. Claro. Siempre recomiendo a los papás que si van a comer afuera, por ejemplo, en vez de darle una ensalada a los chicos, ensalada de fruta, denle papas fritas, algo que sea cocido. Claro, claro. Porque no sé quién lavó la fruta, quién lavó la verdura, cómo lo hicieron, no es solamente la hamburguesa. Y en casa, bueno, me lavo las manos para poder cocinar y estoy manipulando alimentos de carne cruda, después tengo que hacer la ensalada, bueno, me vuelvo a lavar bien las manos. ¿Y por qué después te tenés que lavar de la carne picada? Porque después tocas otros alimentos y otras cosas. Entonces, si vas al baño, por supuesto, te tenés que higienizar bien, el tema de la toalla. El contagio es contaminación cruzada, aguas no cloradas, alimentos que se pierde la cadena de frío, sobre todo los lácteos no pasteurizados. Y hay una regla de las 2 horas, de todo. Vos podés tener un alimento 2 horas afuera. Pero ¿qué pasa? No es la leche 2 horas afuera, no. Tenés que contar desde que salió de la empresa, que va con el camioncito, viste, que lo lleva a la puerta del supermercado, que quedan ahí los cajones, de ahí entra la heladera. Bueno, esos son tiempos que se van descontando. Claro. Vas al supermercado, comprás el lácteo, comprás todo, y por ahí decís que me voy al shopping y después vuelvo. No. Lo último que tenés que hacer en el supermercado es agarrar los lácteos y después ir directamente a tu casa y poder guardarlos. Cuando hay alimentos ya cocidos, Claro. no los dejes afuera, porque la bacteria puede crecer ahí, ¿viste? Al estar en el calor, no los 70 grados que lo mataría, por supuesto, pero un calor de temperatura ambiente, Sí. En caso de verano, con estos días de calor, sí, trata de dejarlo 1 hora, Bien. trata de dejarlo menos tiempo. Y bueno, por eso, yo creo que es una manera de prevenir e informar. Hablábamos recién de que el síndrome urémico hemolítico es algo que se produce principalmente en niños menores de 6 años, pero también es algo que sucede en adultos mayores. ¿Esto es así? Sí, hay casos en adultos mayores.
Lo que pasa es que a veces eso como que a veces no se da a conocer porque, por ejemplo, los abuelitos mayores que a veces están en los geriátricos y empiezan con problemas renales, tienen una infección urinaria, después termina fallando el riñón y terminan muriendo. Bueno, en el caso de los abuelos les bajan las defensas y por ahí la falta de higiene, o por ahí se higienizan mal, o comparten el baño con otras personas, pero hay muchos casos en adultos mayores. Bien. Y casos de adolescentes también, de chicos hasta 14, 15 años, 16, son más esporádicos, o sea, el mayor factor está de 6 años pero también hay casos de 8, 10, 12. Quiero volver al principio cuando hablamos de Luz. Me comentabas que vos la habías llevado al pediatra y el pediatra te había dicho que era una cosa, pero vos ya intuías que podía llegar a ser el síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo se actúa? ¿Qué recomendás hacer en esos casos cuando la intuición te dice que es otra cosa? ¿Recomendás una segunda consulta? Mira, después de lo que vivimos, yo recomiendo que ante los síntomas que vayan a un médico, que vayan a su pediatra. Y si no están conformes con el diagnóstico, hagan una segunda consulta. O sea, yo no quiero decir con esto que si tienen los síntomas y van al médico y el médico le dice no, es una gastroenteritis, bueno, ya está. Voy a otro médico corriendo, me busco un servicio de nefrología. No, yo no digo eso. Pero sí estén alertas. Si no estás conforme, algo te hace ruido, y probá y anda a otra consulta. Al día siguiente fíjate, anda a otro lado. Y si tenés que ir a otro lado, trata de ir a un lugar donde haya un nefrólogo. El nefrólogo es el especialista en riñones, pero es el que más sabe de esta enfermedad. A veces uno sí confía en su pediatra y a rajatabla cumple todo lo que le dice, pero cuando vos ves que pasa algo más de lo que te contó el médico y ves que no tiene una mejoría, que cada vez está peor, viste, algo te hace ruido y bueno, anda a otra consulta. Y si no es un nefrólogo que no tenés en tu pueblo, en tu ciudad, bueno, anda a otro centro de salud, pedí una segunda consulta, decirles que te hagan un análisis de sangre, a ver cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos. Hay maneras de poder detectar esta enfermedad. Xavi, sobre eso te quiero consultar. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal muy fuerte, les duele mucho la panza, que a veces piensan que puede ser apendicitis, porque les duele mucho la panza. Diarrea, van al baño a cada rato. No quiere decir que a veces es diarrea con sangre, pero a veces es simplemente diarrea. Decaimiento, palidez, a veces tienen náuseas, a veces tienen vómitos, a veces tienen fiebre. Pero es todo un conjunto que vos de golpe ven a tu hija súper animada, cantando, feliz, alegre de la vida, y de golpe la ves muy caída, pálida, blanca, que le duele mucho la panza, que está tirada, que no quiere comer nada, que no quiere tomar agua. Ahora, si ves que sigue caído, que no quiere ni tomar agua, y bueno, anda a otro centro de salud, anda a otro médico, pedí otra segunda opción, una tercera, pero quédate tranquilo, que le hagan un estudio. Ahora tiene como un poco más de repercusión, igual lamentablemente no es lo suficiente. Claro. Mencionabas que en el caso de Luz, el disparador o uno de los disparadores había sido el antibiótico. ¿Cuál es el rol que juega el antibiótico en todo esto? El antibiótico para cualquier otra enfermedad es excelente. ¿Por qué? Porque combate la bacteria que tengas. Pero en este caso, Luz tuvo tanta mala suerte que, aparte de tener el cuadro y los síntomas del SU, ella también tenía un dolor de garganta, una faringitis. Entonces, al hacer el hisopado, al darle positivo, le tuve que dar antibiótico. ¿El antibiótico qué hizo? Mejoró la faringitis. ¿Pero qué pasó? El antibiótico hace que se invada y que combata, invade todo el organismo, se fue disparando por todos lados y hizo que acelere más el proceso de la enfermedad. O sea, de ir evolucionando a poco, hizo que en pocas horas se extiende a todos lados. El antibiótico fue el detonante. Por eso, otra recomendación importantísima: si tu hijo tiene diarrea, tiene otro síntoma y le dan para que tome un antibiótico, si tiene diarrea, no le des antibiótico, no se lo des. Así, es una regla, no se lo des. No le podés dar un antibiótico ante un cuadro de diarrea, porque puede llegar a tener síndrome urémico hemolítico y puede pasar esto. Esta enfermedad le afecta a los chicos sanos. Luz iba al control cada 6 meses. Como mucho tenía un resfrío, una otitis, pero Luz era una nena sana. Y esta enfermedad hizo que le afecte todo el sistema inmune. El organismo lo invadió y fue
tan invasivo con el tema del antibiótico que a las pocas horas todos los órganos empezaron a funcionar mal. Entonces, el tema del antibiótico es excelente para cualquier enfermedad, pero para esto es un disparador tremendo porque hace que acelere el proceso de la enfermedad. Xavi, después de todo este camino que te ha tocado transitar, te quiero preguntar, ¿qué es para vos ser mamá? Y madre nunca se deja de aprender. Madre sos siempre. Nunca te vas a recibir de madre porque siempre las pruebas de la vida hacen que uno siga. Yo creo que uno es madre y aprende a ser madre por su hijo. Y tu hijo te da fuerzas de donde no tenés para poder seguir adelante. Si no lo tenés, porque hay muchos casos que siendo madre hay gente que perdió a sus hijos y tienen que seguir. Pero yo creo que en el más allá también seguí siendo madre, lo seguí sintiendo. Y también me siento a veces un poco madre de todos los chicos que tienen esta enfermedad. Me encantaría que el Estado sea madre y que haga una campaña nacional para que pueda prevenir esta enfermedad, así como está el dengue, está el chikungunya, en su momento fue lo del coronavirus. Me encantaría que haya una campaña nacional y que la gente sepa qué es el SU, cómo se previene, que es una enfermedad que se puede evitar, que solamente hay que estar informado. Y bueno, el día que haya una campaña nacional y que la gente sepa qué es el SU, planto bandera, hago el duelo tranquila y sigo siendo madre de Ezequiel y de Luz que está allá. Muchas gracias, Xavi. De nada. Gracias a vos.